New Horizons Radio. Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos una vez más, ahora en esta versión de viernes ya al final de esta semana y que bueno, no deja de ser un día bastante dinámico, muchas informaciones, temas sumamente interesantes que estaremos tocando durante el programa de hoy, de ahora desde las 11 hasta el mediodía, allí tú que nos sintonizas a través de Neon 89.3, agradecemos que estés con nosotros una vez más y a los que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal en YouTube, New Horizons Radio, y en la cuenta de Facebook del Colegio Bilingüe New Horizons. Soy Ana Bencosme y es un placer saludarles. En conexión remota, Faunli Garrido. Hola Ana, good morning DR, ¿cómo están todos? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno que hoy es viernes, ¿no? Cuántas buenas noticias nos han dado en esta semana, cuánta coherencia, cuánta buena coordinación entre los organismos del Estado, cuánta vinculación concreta y precisa tenemos a lo largo de esta semana. Hemos visto, caramba, cuántas cosas hemos visto. Yo recuerdo, y no sé por qué tengo que recordarlo, porque yo crecí en una generación que supuestamente no quería saber de él, al funesto Joaquín Balaguer. Pero esta semana fue su natalicio. Una sola ocasión o accidente. ¿Me oye? Sí, le escucho. ¿Me escucha? Le escucho. Perdón. No recuerdo una ocasión en que Joaquín Balaguer, siendo presidente, el candidato en las elecciones del 86, tú recordarás mejor que yo, porque ya tú estás un poquito más adulta que yo. Sin dudas, sin dudas. Claro, yo sé que tú eras miembro del comité de base de Jacobo. Yo recuerdo a Salvador de Blanco con Orlando Jorge, su hijo, caminando por esas aceras de la Máximo Gómez y entrando a reunirse con Joaquín Balaguer, candidato de la oposición, para consensuar y después consensuar el traspaso de mando y todo lo demás. Y después recuerdo ese viejito ya que los pantalones los tenía casi de brasieles, acostado casi en una silla cuasi cama, y Peña Gómez y todo el mundo yendo allá buscando el apoyo de él. Entonces, yo como que no entiendo. No, ya yo se lo decía el día de ayer, sin duda este es un accionar atípico, el del presidente Luis Abinader, quienes también han resaltado como algo atípico el hecho de que ha presentado una imagen más relajada también en los últimos días. Hemos tenido que hablar en varias ocasiones esta semana de cómo luce el presidente, en principio cansado, lo veíamos en un formalismo primero en el proceso de campaña, luego con camisas más informales, ya en la recta final, en una transición en el que se veía un presidente tradicionalista, quizás en el porte, en el comportamiento, y estamos viendo en estos últimos días al presidente Luis Abinader, sobre todo en esas visitas que tienden a tornarse muy formales, lo vemos ya en un presidente mucho más relajado, un presidente que lo hemos visto en las últimas semanas no portar corbata. Eso dice mucho también el lenguaje corporal, ¿verdad? Cómo habla la ropa de las personas. Lo vemos allí. Hay otro candidato por ahí, político, que creo que hasta bombero, o por lo menos hay un salón de bomberos de él que hace algo parecido. Ay, sí. Dios mío, señor. ¿Por qué él me pone en estas posiciones? ¿Por qué él me pone en estas posiciones? Ahí, producción, ya la tenemos en pantalla. La foto No. La tienen en pantalla. Se afecta un poquito más quizá, pero no. Nación de James Bond, de nuestro candidato político. Yo necesito entender, o sea, qué es lo que se persigue. Se persigue? Porque cuando estábamos en la oposición, vamos a analizarlo concretamente.
cuando estuvimos en la oposición, ¿verdad? Y no éramos gobierno, nos opusimos a los toques de queda. Nos opusimos a el estado de emergencia. Decíamos que el estado de emergencia se estaba prestando y no estaba solucionando el problema de la... Ana, ¿tú recuerdas aquello? Sí, claro. ¿Me escuchas? Sí, claro. Pues dime sí, claro, para yo saberlo, porque que no te oigo. Tú te quedas muy calladito. Esto no tiene precedente, Okay. señor. Entonces, recordamos aquello, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en aquella época, nosotros también nos oponíamos a sentarnos en una mesa y entablar un cuadro claro de qué era lo que queríamos hacer. Sobre todo el gobierno. El gobierno se opuso a reunirse con las otras fuerzas políticas, porque las otras fuerzas políticas se oponían a lo que acabo de decir. Entonces ahora ya somos gobierno y ahora sí vemos con buenos ojos toque de queda, estado de emergencia, compras de emergencia, todo lo que esto conlleva, el manejo del COVID raro, misterioso. Tú sabes que yo tengo varias semanas diciendo que lo único cierto es la cantidad de personas fallecidas. Ahora resulta que ni eso. Ahora resulta que ni eso. Porque Bueno, cuando el sistema de emergencia nos dice que fallecieron 25, 27, 30 personas, resulta que esas personas fallecieron en julio, fallecieron en agosto. sí, O sea que ni siquiera esa data es realmente verídica. o por lo menos Entonces no real, no en tiempo real. por eso no es verídica. O sea, yo no puedo hacer inferencia estadística sobre una data. Yo no puedo medir temporalidad. Yo no puedo medir el impacto de las medidas. Yo no puedo medir el impacto de las políticas sanitarias. Si hay alguna. Yo no puedo medir nada porque la data que me llega me está reflejando resultados de activa. No puedo hacer una inferencia estadística de calidad. Y si no puedo hacer una inferencia estadística de calidad, el edificio social en el cual nosotros estamos sostenidos está totalmente estropeado. Y por tanto, las políticas que se están implementando, que en este caso son políticas, vuelvo y repito, en extremo limitantes, en extremo abusivas, porque estamos abusando precisamente de los más débiles, a un esquema de abandono total del sistema educativo. Lo tenemos en sus casas o lo tenemos en la calle buscando la como unos leones, porque no es verdad. A mí no hay quien me diga que un muchacho de 16 de marzo le dijeron no puedes ir a la escuela, está en su casa sentado con las 4 gomas para arriba. Ese tiguerito, aunque sea pecadito, con un jigüero en la cabeza está vendiendo. Y aguacate, que ahora en esta época hay mucho. Entonces, el edificio social de nosotros está sobre una zapata de arena movediza. Y bajo esa ir restringiendo y seguir implementando políticas que no nos llevan a ningún sentido. Pero gracias a Dios que todos los políticos se van a reunir donde sea, se van a poner de acuerdo sobre quiénes van a ser los jueces de la Junta. Bueno, eso es lo que realmente es relevante ahora mismo. Para poner en contexto justamente todo eso que usted ha señalado, hoy de mañana el Ministerio de Salud Pública ofreció una rueda de prensa justamente por el escándalo social. La gente ha estado muy inquieta con el tema de la cantidad de defunciones y por supuesto eso entra un poco en contradicción con digamos que los números positivos que vemos en cuanto a la reducción de casos que resultan luego de realizar las pruebas, ¿no? Los testeos. Y justamente Ibelicia Acosta, quien es la neumóloga viceministra de Salud Colectiva, pues era quien hacía este
señalamiento, y justamente esas 36 personas que veíamos este día 2 que habían fallecido no pertenecían al conteo de las últimas 24 horas. Ellos allí explicaban cuál es la logística de cómo recogen esta data que está reflejada en el boletín que da Salud Pública, que emite Salud Pública cada día, y justamente esas 36 defunciones correspondían al rango desde el 23 de julio hasta el 23 de agosto. Las 36 defunciones pertenecían a ese rango, no necesariamente a los resultados arrojados en las últimas 24 horas, que es lo que presenta el boletín en cuanto a los testeos. Es importante señalar ahí también que ella aclaraba que todo esto se da porque nosotros no tenemos un sistema de salud automatizado, que tampoco se debe a una negligencia de parte de la mano de obra que trabaja en el sistema de salud, sino que es tanto el proceso que hay que desarrollar para entre el momento en el que fallece el paciente, en el que se levanta el acta de defunción, incluso la investigación que se hace en el hospital, el registro que emite el hospital también. Entonces, todo ese protocolo que se agota es el que dura la cantidad de días necesarias para hasta que ellos no tienen todo el papeleo, digamos el file, ¿no?, de cada paciente, pues entonces no lo asientan en estos datos, que son los que ellos también comparten con la Organización Panamericana de la Salud y a su vez con la Organización Mundial de la Salud. Ellos también hablaban de que, o lo que nosotros hemos conversado anteriormente, de que el sistema de salud obviamente no está estresado como se veía anteriormente, a lo sumo varias semanas atrás, cuando la cantidad de camas con la que disponía el sistema de salud eran muy reducidas, algunos ya desbordados con pacientes en los pasillos. Y ellos hablan, los viceministros que estaban en esta rueda de prensa temprano, que eso habla de manera positiva de cómo se ha estado manejando la epidemia acá en el país, que están ocurriendo menos casos y que eso justamente es lo que evidencia el porcentaje de ocupación de cama, que actualmente está como en el 50% de ocupación. También han hablado que se ha reducido la cantidad de personas en UCI, que se ha reducido la cantidad de personas en los hospitales, y que esta es la realidad de los hospitales, aunque no es la realidad de todos, puesto que lo que ellos presentan como ocupación es una cifra promediada. Algunos hospitales pues obviamente están en un alto porcentaje de ocupación, otros en una ocupación muy mínima, y esa es una realidad que no necesariamente está homologada en todo el sistema de salud del país, sino que en promedio estamos en una ocupación del 50% de las camas en los hospitales. Pero el idioma inglés no es en el turismo es algo que se va a tomar mucho tiempo, lamentablemente. Primero estuvimos con la enorme batalla de que a República Dominicana lo llamaron un lugar inseguro, y esas personas que nos atacaron por esa vía hicieron tremendo daño, y ya cuando parecía que la gente se iba a olvidar de eso, entonces llegó COVID. Sí. Entonces eso nosotros no vamos a revivir el sector turismo en horas. Eso lo que sí. Nosotros sí podemos revivir son las otras cosas. Así es. Mire, y antes de irnos a la pausa para pasar con nuestra invitada del día, en una nota curiosa, en el sistema Costa Rica, donde nosotros también tenemos nacionales de Costa Rica acá en el colegio, y bueno, pues también tenemos muy buenas relaciones con dominicanos allá y nacionales allá, ¿no? Pues en Costa Rica se está dando un fenómeno bastante interesante, y es que han estado cerrando colegios. En lo que va de la década, 9 colegios han cerrado, pero justamente no ha sido por tema de crisis, no ha sido por tema de epidemia, sino más bien por la falta de alumnos que vayan a las escuelas. Recordamos que Costa Rica invierte en educación sobre el 7% de su Producto Interno Bruto, y es parte de la OCDE, ¿no? Esa asociación de organismos internacionales que están en un nivel superior de desarrollo. Estando en Latinoamérica, no, pero pertenece a este grupo, digamos que exclusivo, de países con alto nivel de desarrollo. Y Costa Rica, justamente por el tema de la baja natalidad de infantes, de niños en edad escolar, ha tenido que cerrar 9 centros educativos, y esto
esto pone, digamos, en un poco de interés en la situación de Costa Rica, que es uno de los países más desarrollados del mundo, que ya hemos visto cómo han tratado de manera bastante particular la crisis que estamos viendo en este momento en todas partes del mundo. Y actualmente en el año escolar que empieza ya en estos días, pues hay una diferencia de menos de 70,000 niños, ¿no?, en el sistema que ha estado viéndose en lo que va de toda esta década. O sea que es algo curioso, ¿no? Lo que ha presentado el reciente informe de costarricense La Nación, que ha presentado estos datos y que recoge el día de hoy el portal BBC Mundo. Otros centros educativos públicos tienen un único estudiante, otros aulas con niños a lo sumo 10 niños por aula, o sea que aún teniendo un sistema educativo con importante inversión, con docentes de alta calidad, siendo Costa Rica una ciudad con importante nivel de desarrollo, los niños no hay niños para ir a las escuelas. Vamos a la pausa comercial y justamente la doctora oftalmóloga Natalia Vergés está ya con nosotros acá en nuestros estudios. Yo creo que es la primera invitada en vivo que tenemos en semanas. La gente se quiere quedar conectado con nosotros de manera remota, pero bueno, aquí está y vamos a conversar justamente de cuáles pudieran ser esos efectos de la digitalización infantil, sobre todo ahora que estamos de vuelta al año escolar desde el punto de vista oftalmológico. Regresamos en breve. Estás escuchando New Horizons Radio. Sigue escuchando New Horizons Radio. Gracias amigos por continuar con nosotros. Recordarles que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, comentario, experiencia que quieran contarnos, bueno, pues estamos en nuestras plataformas, nuestras cuentas en Instagram y en Twitter. Allí puedes encontrarnos como programa NH Radio y bueno, podremos nosotros por aquí canalizar cualquier inquietud que tengas con nuestra experta del día, Natalia Vergés, doctora oftalmóloga, una que también pertenece a la casa New Horizons, miembro estelar de nuestra familia, porque no hay que decirlo. Y bueno, pues agradecemos mucho el placer de volver a compartir con nosotros desde su experiencia y en este importante tema, ¿verdad?, que nos ocupa el día de hoy, porque tenemos que seguir viendo la educación de manera integral, que es lo que seguimos promoviendo por acá, justamente en este punto en el que nuestros alumnos están ahora, digamos que con razón, mucho más frente a la pantalla, porque habitualmente lo están en temas de videojuegos y demás, pero ahora se hace obligatorio con esta educación online. Bienvenida una vez más a New Horizons Radio. Gracias, Ana. Siempre un placer estar aquí con este equipo maravilloso y en un tema que pues realmente no es nuevo, pero lo vamos a traer ahora porque realmente vale la pena
hacer una revisión de las cosas que ya se sabían y que estamos viendo con esta nueva modalidad de educación virtual. Así es. Que en lo que yo pueda ayudarles. Sin duda que vamos a aprender bastante. Señor Garrido. Mantenemos conexión. Doctora, Okay. Prueba de que la educación online, sobre todo en el interior, va a ser un poco complicada, porque cuando eso le suceda al docente en una clase virtual, va a ser un problema. Pero bueno, mientras tanto vamos a conversar por acá. Bien, usted señala, este no es un problema nuevo, no es una realidad nueva. Podemos incluso hacer este ejercicio de cómo regularmente al inicio del año escolar tendemos nosotros como padres a hacerle las revisiones habituales a nuestros hijos, ¿no? Vemos cómo lo llevamos al médico, hacerle sus analíticas de regulación, hacerle sus visitas en el oftalmólogo, pero hemos estado durante todos estos días, desde marzo pasado, en una digitalización necesaria. ¿Qué ha visto como doctora oftalmóloga en el consultorio y qué debe entonces empezar a ver el papá que de repente no lo está pensando en este momento? Claro. Mira, Ana, dijiste algo, me voy a salir un poquito de la última pregunta porque dijiste algo muy importante al principio de este último comentario y es el tema del chequeo regular oftalmológico que se hace en los niños y que por motivo de la pandemia se ha debilitado mucho esa área de la medicina preventiva en el chequeo del niño preescolar. Y del niño y del joven, o sea, anualmente debe hacerse un examen oftalmológico porque no solamente es hacer un primer diagnóstico, sino es hacer un seguimiento longitudinal, así como se hace el seguimiento longitudinal pediátrico, así debe hacerse el seguimiento de la visión. Entonces es una de las cosas que en la escuela presencial nos ayudaba mucho, porque el profesor es uno de los entes más referidores a la consulta. Es una de las primeras personas que se da cuenta de que el niño tiene un problema visual, sobre todo en los pequeñitos, en las edades de inicio de lectoescritura, son los profesores muchas veces los que se dan cuenta de que hay un comportamiento visual inadecuado y entonces dan la voz de alarma y entonces el padre va a la consulta. O sea que eso es algo que la educación virtual nos va a frenar un poquito. Claro está, siempre recordarle eso a los padres por medios como este, que es importante determinar que su niño no tenga ningún problema oftalmológico a la hora de iniciar la escolaridad. Entonces, en cuanto a lo que me decías de la digitalización, necesaria, como tú dices, disculpa, necesaria como tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debemos ver? ¿Qué es lo que nos llama la atención en todo este proceso que ya ha sido bastante largo? Porque como bien dices, son 7 meses. Sí, ya vamos para los 7 meses. Ya vamos para los 7 meses. Y lo primero que comenzamos a ver evidentemente fue que antes de cerrar completamente la consulta por la pandemia era la ausencia de visitas a la consulta de personas que necesitaban un seguimiento muy cercano. Niños posoperados, pacientes que tienen defectos refractivos muy altos, que tienen que chequearse, niños que estaban en tratamiento de ambliopía, que requieren necesariamente verlos cada cierto tiempo para ver cómo ha sido la evolución de su patología. Entonces tenemos ese caso, el caso de que el seguimiento oftalmológico no ha sido el adecuado y las consecuencias de eso pueden ser catastróficas realmente, sobre todo en los tratamientos de ambliopía, que ya hablamos de eso en otros programas. Entonces, por otro lado, desde hace mucho tiempo se sabe que en España, por ejemplo, se llama el síndrome del ordenador, es algo que ya se describió hace mucho tiempo,
que el uso por mucho tiempo del computador trae sintomatologías en los pacientes, no solamente en los niños, sino también en los adultos, y todos los que trabajan muchas horas en computadora lo saben. ¿Qué pasa? Que el ojo no está hecho para durar muchas horas en una misma posición, acomodando en una misma posición. Entonces esto trae lo que nosotros le llamamos astenopia: ojo cansado, ojos rojos, dolor de cabeza, dolor a nivel occipital. Los pacientes que tienen patologías de base, que usan medicamentos, que pueden disminuir la función de su producción de lágrimas, esos pacientes también van a tener pues mucho más sintomatologías que los que no lo tengan, los que no tengan esas patologías. Sí. Pero aparte de ese síndrome del ordenador que nos pasa a todos y que también les está pasando y les va a pasar a los niños, hemos visto en la consulta que tenemos una gran cantidad de niños que eran sanos, que no tenían ningún defecto refractivo y están llegando a las consultas con miopía. Se sabe ya y es muy estudiado a nivel, por ejemplo, de China y Japón, que son países que tienen una gran cantidad de pacientes miopes, que el uso indiscriminado del celular, del iPad, de los computadores, hace que estos pacientes tengan una progresión exagerada de la miopía. O sea, vamos a entendernos. El miope normalmente va a aumentar su miopía porque con el crecimiento crece la longitud axial del ojo y la miopía tiende a crecer. Lo que estamos hablando es que ahora tenemos, por este uso indiscriminado o por este uso de muchas horas de estos aparatos, pues vamos a tener que esos pacientes miopes van a tener propensión a un aumento mayor del que iban a tener, por decirlo así, de su miopía. Y los que no son miopes, pues pueden llegar a convertirse en miopes. Y vemos muchísimas otras cosas, como por ejemplo el comportamiento de estos niños cuando vuelven a la consulta ahora. Es bien difícil, sobre todo yo que veo población pediátrica, porque han perdido el contexto de la socialización, tienen mucho miedo, y en un examen como el mío, que es un examen objetivo, donde yo tengo que tomar una agudeza visual y necesito respuesta de un niño, pues el comportamiento dentro del consultorio ha sido muy difícil. O sea, que ahí te está dando un datito de la parte psicológica, ¿no? Sí, de cómo importante. El niño que es una muestra de cómo el niño se comporta frente a un doctor, digamos, exacto, ante un ente fuera de su hogar. Uh-huh. Y es bien difícil en el caso de los niños que necesitan seguimientos cercanos. También tenemos el caso de los traumas en el hogar. Es una de las cosas que estamos viendo mucho. A más tiempo en el hogar, pues más propensión de traumas oculares y de todo tipo, pero en el caso mío, sí, oculares. Claro. Con el agravante de que en muchos casos, y esto lo veo mucho a nivel hospitalario, no van a tiempo a la consulta. Entonces, un trauma que debió resolverse, atenderse en 24 horas, llega en 3 y 4 días a la consulta, a veces con pocas cosas que hacer para el médico que lo recibe. Y hay una patología que estamos viendo cada vez más mis colegas y yo, que es el espasmo de la acomodación. Y es una patología que se le adjudicaba a muchas cosas antes, ya había estado descrita, aunque es rara, sí había estado descrita, pero ahora lo estamos viendo en los pacientes con el uso indiscriminado, y tal vez la palabra indiscriminada no es la que debe usar, sino este uso de muy largo tiempo. El aumento del uso, quizá, de estos aparatos. Y entonces son niños que llegan con una visión total, o sea, con una visión borrosa que no se justifica con el defecto refractivo que tienen. Son pacientes que tienen dolor de cabeza y en casos que he visto, inclusive con problemas en cuanto al alineamiento ocular. O sea, llegan con un estrabismo adquirido al consultorio por el uso de estos aparatos. Casi siempre, o siempre, y para confirmar el diagnóstico, con simplemente evitar todo tipo de aparato electrónico por 15 días, 20 días, todos los síntomas se van.
absolutamente todos los síntomas se van. Entonces, definitivamente tenemos que tomar en cuenta esto a la hora de plantearnos la digitalización y el uso de estos aparatos, tanto en adultos como en niños. Pero y entonces no podemos suprimir el uso por 15 suprimir días, por ejemplo. Esa no puede ser la alternativa en este punto. Entonces, doctora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo logramos ese equilibrio? Por ejemplo, en muchos colegios que ya han iniciado la jornada escolar en un horario, el Ministerio de Educación ha dicho que sería un año escolar de jornadas de 4 horas, ¿no? Con clases de media, pero hay muchos otros centros escolares que tienen una carga mucho mayor. ¿Qué podemos hacer entonces en el hogar? Estas pausas intermedias, ¿cuáles serían esas opciones? Mira, hay una regla básica que asumimos los oftalmólogos pediátricos e inclusive la sociedad de pediatría. Y es la regla muy fácil de recordar, 20-20-20. 20 minutos de uso de los aparatos electrónicos, 20 minutos de reposo, y ese reposo significa mirar a 20 pies de distancia, o sea, poner al niño a ver por una ventana de la casa, visión lejana. En mi caso particular le aconsejo mucho a los padres que como no podemos evitar las horas de escolaridad en el computador y en muchas veces las tareas, que la parte lúdica pues se le deje a otras cosas que no sea el uso del iPad y el uso del celular. Y básicamente con eso ayudamos un poco. Sobre todo en los chiquitos, que a veces para que se estén tranquilos le damos un aparato electrónico y creemos que ya con eso resolvimos. Exactamente. Entonces otra cosa importante es el lugar de trabajo de los niños en la casa. Debe ser un lugar de trabajo con adecuada luz. Porque una de las cosas que más se estudió que más incide en el tema de la miopía, por ejemplo, es que nuestros niños tienen cada vez menos horas de luz solar. Y no hay manera de imitar la luz solar en un espacio cerrado. O sea, el lumen del exterior no lo podemos tener en un espacio cerrado de ninguna manera. Por más iluminado que esté. Por más bien iluminado que esté. Entonces, tratar de que el espacio sea bien iluminado donde esté el niño, de que esté sentado en una posición correcta y que la pantalla del computador no le quede ni muy abajo ni muy arriba, sino a la altura de sus ojos, pero sobre todo con la iluminación correcta. Y si podemos tener un espacio donde ellos en algún momento descansen su vista mirando, teniendo una visión lejana, pues muchísimo mejor. Se ha hablado por ahí también del uso de unos lentes que son de protección azul. No sé si lo has oído. Bueno, justamente tenemos una pregunta que nos llega de una oyente y dice, por favor, preguntar a la doctora qué es mejor para unos lentes recetados de un niño de 10 años. ¿Ponerle antirreflejos a los lentes o poner la protección azul para la pantalla? O sea, que va encaminado con este punto que usted acaba de tocar. Sobre la protección azul de la pantalla, por ejemplo, la mayoría de las pantallas, leí el otro día, porque no sé tanto de tecnología, me podrá ayudar un tecnólogo, pero sí leí el otro día que realmente ya la luz azul de las pantallas es bien poquita. O sea que esa es una de los adelantos tecnológicos de las computadoras nuevas. Pero sí se ha puesto muy de moda en el mercado el tema de la luz de los lentes de protección de luz azul. Realmente no hay estudios que digan que este lente protege nuestra retina o nos protege de no desarrollar miopía, pero sí nos da un poquito más de confort a la hora de tener muchas horas de computador, pues más que todo el tema del confort por la cantidad de horas que usamos, pues la luz azul no es que esté de más tenerla en cuenta, pero realmente no hay un estudio que diga que anatómicamente nos da una protección. En cuanto al lente antirreflejo que se utiliza mucho, yo particularmente con el tiempo he dejado de indicar el lente antirreflejo en los niños porque es un tratamiento que se le hace al lente que es muy delicado, entonces el niño con mucha facilidad lo daña porque toma humo de algún sitio porque le da mucho calor, entonces daña el lente. Y lo reservo para las personas que realmente tienen fotofobia
por muchas otras razones, entonces reservo el lente antirreflejo para esas personas. Realmente vuelvo a lo mismo, es un lente que te va a dar un poquito más de confort. El lente antirreflejo es más que todo para la luz. Por ejemplo, en la noche, las personas que tienen muchos problemas con los reflectores de los carros, eso va, pues se va a sentir muy bien con el antirreflejo. Pero básicamente es que tenga la corrección que necesita, si el niño la necesita, adecuada, y que tenga buen posicionamiento de su pantalla del computador y buena iluminación. Con eso logramos ya muchas cosas. El tema del ojo cansado, doctora, que vemos que los chicos, además de, o sea, pueden no tener una situación de visión per se que esté asociada ni a la digitalización ni preexistente, ¿no? Pero se cansa la visión. El niño empieza a frotarse los ojos, a veces se le embolsan un poquitito. ¿Hay alguna opción, digamos que, como por ejemplo las chicas que se colocan algunas bolsitas en los... ¿Hay forma de que el niño, además de estos ejercicios de visión distante y demás, podamos hacer con nuestros niños que no sea invasivo? Sí, mira, la maravilla del niño es su plasticidad, que no nos pasa a nosotras. Si nosotras se nos ponen las bolsas debajo de los ojos, no importa lo que hagamos, es difícil quitarnos. En los niños no pasa eso. La plasticidad en el niño es maravillosa. Entonces, por eso digo que básicamente debemos ocuparnos de que cuando el niño no necesite estar en la pantalla de televisión, haga otra cosa. Vamos a volver a que el niño juegue. Los juegos de mesa, que son extraordinarios. Vamos a bajarlo al parqueo del edificio. El que tiene un parque cerca y puede con toda la protección llevarlo al parque, pues prefiera hacer eso. Ese realmente es el descanso que necesita. Porque yo lo explico en la consulta a los niños, porque me gusta hablarle mucho a mis pacienticos, de una manera que ellos lo entienden súper bien. Y yo les digo, si tú coges una piedra o un libro pesado y tú lo tomas en tu brazo y lo tomas ahí mucho tiempo, tú lo vas a cargar perfectamente, no va a pasar nada. Vas a pasar 20 minutos, 30 minutos. Cuando te quiten el libro de ahí y muevas el brazo, vas a tener un dolor muy fuerte en ese brazo, porque eso es un músculo estriado, el del brazo. Igual lo que tenemos dentro del ojo es un músculo estriado, que cuando está contraído mucho tiempo, pues va a darnos sintomatología. Entonces esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Excelente. Bueno, pues señores, agradecer infinitamente a la doctora Natalia Vergés, quien siempre pues viene a darnos esos puntos importantes dentro de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y conforme se presentan las situaciones, bueno, pues vienen eventos asociados a ellos que tenemos que mirar, y en esta ocasión, bueno, pues también el tema de la educación digital online, bueno, pues viene con otros ingredientes que nos deben hacer ocuparnos de manera interesante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar a por acá, y como siempre a la orden. Las puertas abiertas. Señores, nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos unos segunditos para continuar con más aquí en New Horizons Radio. Estás escuchando New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros ya en esta recta final, y bueno, pues nos han hecho varios comentarios de la jornada del día de hoy, y bueno, pues también algunas preguntitas que se han quedado en el tintero para nuestra doctora, que le estaremos compartiendo, ¿verdad? Y ella, como siempre, viene con nosotros y pone temas bastante interesantes para la comunidad, sobre todo la comunidad educativa. Señores, desde Colombia nos están sintonizando la familia Ullaga. Agradecemos que estén ahí con nosotros en sintonía en este espacio que hacemos con mucho amor desde la República Dominicana, y que por supuesto le agradecemos que ustedes estén ahí al otro lado respaldándonos y siendo parte de esta comunidad internacional que es New Horizons Radio. Señores, acá en la República Dominicana seguimos dándole seguimiento al tema climático. Todo este mes estamos teniendo incidencia de fenómenos naturales que, bueno, pues tienen anegados a muchos espacios en la República Dominicana, otros, bueno, pues necesitando que caiga esa agüita para paliar la gran sequía que veníamos teniendo. Lo que sí que otra onda tropical y una vaguada seguirán causando lluvias en el territorio dominicano a partir de esta tarde. Las precipitaciones se estarán sintiendo principalmente en las localidades
localidades de la llanura costera del Caribe, incluyendo el Gran Santo Domingo, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Las demás localidades estarán viendo condiciones generales de buen tiempo, o sea que básicamente va a ser en esta parte sur del país que estaremos teniendo mayor incidencia de estos fenómenos naturales. La tarde de ayer ya se habían registrado aguaceros debido a la incidencia de estas vaguadas, sobre todo en las provincias de la frontera, ¿no? Y algunas en el Valle del Cibao. Y bueno, pues finalmente vamos a ver este puntito, señores. Hemos hablado bastante del teletrabajo desde marzo en muchos países del mundo. Bueno, pues el teletrabajo es una realidad, una necesidad, ¿no? Porque las sociedades necesitan continuar en la producción económica, las personas, las familias, ¿verdad? Poder tener su sustento, y justamente Italia, para crear, digamos, que ese equilibrio en la producción económica de la nación y el cuidado que tienen que tener las familias con miembros pequeños, ¿no? Con niños, bueno, pues, y que como sabemos no todos los niños están yendo a las escuelas, que hay muchos padres que tienen que ocupar la doble función de ser empleados, de producir, siendo emprendedores, pero también ser papás y no tienen quien los cuide. Bueno, pues ellos han oficializado los permisos de teletrabajos para familias que tengan niños menores de 14 años. Esta medida, según han indicado Domenico Arcuri, quien es el comisionario extraordinario para la emergencia del coronavirus, ha dicho que él entiende que si una familia de dos progenitores que trabajan y uno de sus hijos tiene que estar en cuarentena, uno de ellos debe quedarse en casa y no poder ni siquiera producir ni un euro. O sea que ellos al final de cuentas están considerando, bueno, pues esta medida para que no colapse todo el sistema, considerando que el año escolar estaría comenzando el 14 de septiembre en Italia, aunque algunas regiones han decidido que inicie a partir del 23 de septiembre, luego de las elecciones regionales. Sin duda, como decíamos hace un momentito, crea la necesidad estos escenarios, estos eventos, de que se sigan acomodando en los entornos mientras podemos tener medidas definitivas. Señores, el lunes nos estaremos reencontrando una vez más acá en New Horizons Radio. Agradecerles a todos el favor de su compañía y recordarles nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Por allí están servidas todas las entrevistas, los comentarios, los programas íntegros, los en vivos que realizamos cada día, para que usted pueda ver, compartir, hacer un maratón si desea, y bueno, pues por supuesto suscribirse y darle a la campanita para acompañarnos cada día en vivo a las 11 de la mañana. Soy Ana Bencosme y ha sido un placer contar con su compañía, con su audiencia y con sus inquietudes durante todo este espacio. Feliz resto del fin de semana. New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neón 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio.